acto paralelo que se está desarrollando en las oficinas que están entre Reforma e Insurgentes, y está aquí, camaradas, para darnos una información. Compañero secretario general. Compañeras, compañeros, en nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, primero tenemos que hacer un amplio reconocimiento a todos los compañeros que desde muy temprano salieron de sus casas, principalmente los compañeros de las hermanas divisiones, que están aquí varios presentes, a esa labor, y a todos los departamentos del Distrito Federal, de la zona metropolitana, y también bastantes jubilados que están en esta acción. Un reconocimiento a nuestros compañeros jubilados, también dando esta lucha importante por defensa de nuestros derechos adquiridos como trabajadores. Como ustedes lo habrán notado, el día de hoy fue publicado un desplegado en el periódico La Jornada y en el periódico La Prensa. Y es un desplegado al pueblo de México, a la opinión pública, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde explicamos la lucha de más de 2 años, 4 meses del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde a través de distintas vías hemos buscado la solución al conflicto. Una de las vías es la parte legal de la demanda interpuesta por el sindicato desde noviembre de 2009, una defensa que estamos haciendo del contrato colectivo de trabajo a través del amparo directo promovido por el sindicato en este segundo tribunal colegiado. Y asimismo estamos mencionando de que hoy el Poder Judicial tiene que observar la actuación de este tribunal colegiado, porque la estrategia de Felipe Calderón prácticamente es adelantar una sentencia en contra de ese amparo directo promovido por el sindicato, donde salga el Poder Judicial a decir que se dan por terminadas relaciones individuales y colectivas, y una campaña mediática para decir que ya no hay nada que hacer. Categóricamente lo señalamos en este desplegado de toda la problemática que vemos a partir de la Procuración y Administración de la Justicia en este país, donde Felipe Calderón ha venido utilizando las instituciones públicas para sus fines a los intereses privados, a los intereses de las transnacionales, usurpando funciones como la que le corresponde al Congreso de la Unión, y con la complicidad del Poder Judicial para querer acabar con un contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora en este país. Sobre todo a todos ustedes, compañeros trabajadores, darles la certidumbre de que en el terreno jurídico todavía hay muchos juicios abiertos, entre ellos juicios administrativos. Todavía tenemos recursos de amparo, y sobre todo ayer nos notificaron que de la semana del 19 al 22 de este mes de marzo que viene van a estar aquí en México representantes de la Oficina Administrativa de Canadá y de Washington, donde presentamos 2 quejas para que estas autoridades revisen todo el proceso de violación sistemática a la Constitución, a las leyes y a las garantías individuales y a los tratados internacionales. Y van entonces a estar del 19 al 22 estas autoridades de Estados Unidos y Canadá en el Sindicato Mexicano de Electricistas, a fin de revisar todo el proceso de violación sistemática a los derechos cometidos por el gobierno de Felipe Calderón. Esto nos permite decir que, si bien es cierto, Calderón tiene sometido al Poder Judicial en este país, o esta clase política que obedece a esos intereses, como es el caso, por ejemplo, del funcionario que era de esta dependencia de corrupción federal de electricidad, Néstor Moreno Díaz, el señor de los yates, Ferraris, sobornos a través de millones de dólares, le dieron ya un amparo y le quitaron la orden de aprehensión, cuando este funcionario ha sido demostrado toda su implicación
de toda la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Por eso señalamos, y lo acabamos de dar a conocer en una rueda de prensa, que este conflicto es un conflicto político, que la estrategia de Calderón era extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas, que con la resistencia de más de 2 años y meses, hoy hemos podido demostrar que todas las mentiras de Felipe Calderón, engañando al pueblo de México, en principalmente decir que uno de los problemas de Luz y Fuerza del Centro era el alto costo del contrato colectivo de trabajo. Ya en documentos oficiales se demuestra que el pago de salarios y las jubilaciones apenas representaba 26% de los ingresos totales de Luz y Fuerza del Centro. Chequen ustedes el día de hoy lo que sale en la jornada de las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy, a través de las auditorías, grandes pérdidas en la CFE, Pemex ahogada por el fisco. La empresa eléctrica arrastró cifras negativas por 17.168 millones de pesos. ¿Saben cuáles son las pérdidas que ha ocasionado? Es a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hay pérdidas millonarias de toda la cartera vencida porque han dejado de pagar miles o millones ya de usuarios en la zona central del país. No se les tomó lectura desde el 2009. No hay contratos con CFE. Hay una resistencia de los usuarios por el incremento a las tarifas de luz y sobre todo el retiro del subsidio. Y hoy vemos que de todo el despilfarro de este gobierno de Felipe Calderón fue cometido por el anterior director de esta dependencia, Alfredo Elías Ayub, que fue nombrado desde el sexenio de Cedillo y después por Fox y Calderón. Prácticamente llevó a esta paraestatal a una deuda que equivale ya a 630,000 millones de pesos. Eso es lo que debe CFE. Imagínense que esta empresa, todo el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, la mayor parte del presupuesto de inversión fue invertido en la bolsa de valores para financiar a empresas privadas como Bimbo, como Cemex, como los grupos estos de Zambrano, como todas esas empresas privadas. Y después a CFE le autorizaron pedir dinero prestado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a través de los esquemas de Figueredas, y hoy la deuda es de 630,000 millones de pesos. Con estas cifras, la empresa que se debe de extinguir es Comisión Federal de Electricidad y no Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Luz y Fuerza del Centro, una empresa rentable, donde estábamos trabajando la parte de la fibra óptica para dar servicio de voz, datos, imagen, los procesos de generación de electricidad. Es increíble que hayan dejado cerrar, por ejemplo, la termoeléctrica J. Luque, con daño multimillonario a las finanzas del erario público, y por otro lado metiendo empresas privadas a generar. Eso es lo que demuestra el sexenio de Fox y Calderón, de descapitalizar las empresas del Estado para privilegiar a empresas como Iberdrola, como Repsol, como Unión Fenosa, Mitsubishi, Electricité de Francia, Intergrid de Estados Unidos, Transalta de Canadá, que son los que están presionando al gobierno en una apertura total del sector eléctrico. Hace unos momentos lo dijimos muy claro en una rueda de prensa. La plantilla de trabajadores de los que no nos hemos liquidado apenas asciende a 2,000 millones de pesos por año. No hay que rogar un solo centavo para recuperar nuestra fuente de trabajo, porque todo el salario que se nos paga es producto de nuestro trabajo, compañeros, de una explotación a una infraestructura que fue construida desde hace más de un siglo. Hoy ya observamos que todo lo que dijo Calderón de bajar las tarifas fue mentira, de ahorrarse dinero es mentira. Ahí está la empresa endeudada, subió su deuda de la Comisión Federal de Electricidad y todavía se da de lujo con un conflicto social de despido masivo de trabajadores. La CFE acaba de contratar 17% más de empleados de confianza.
Contrataron 12% más de empleados intermedios que son ingenieros que traen por honorarios. Y contrataron 9% de obreros cuando tenemos un conflicto acá en las calles de despido injustificado y ya demostramos que la materia de trabajo subsiste. No hay ninguna causa de fuerza mayor que permita entonces la quiebra de nuestra empresa. Hace unos momentos nos han llamado de Gobernación, nos están pidiendo que continuemos en la mesa de negociaciones, pero que desocupemos estos edificios. Nosotros categóricamente vamos a hacerlo, y eso es el consenso que queremos tomar con ustedes. Sí vamos a Gobernación, pero no les soltamos los edificios hasta que haya una respuesta real para los empleos de todos los trabajadores. Lo que observamos de Gobernación es que quieren alargar el conflicto, quieren alargarlo para que inicien las campañas electorales, que es el 30 de marzo, y se diluya el conflicto y decir, después del primero de julio que pasen las elecciones, vemos que sigue con el movimiento. Es momento de mantener la firmeza de nuestra movilización, compañeros. El movimiento es civil y pacífico. En nuestro edificio también está desde la mañana, a las 7 de la mañana, no ingresaron ningún trabajador de esta empresa de clase mundial, dice. Y ahí están los compañeros firmes, en las dos puertas. Por eso queremos consensar con ustedes. Sí vamos a Gobernación, pero no les soltamos los edificios, y todas las propuestas que haga Gobernación el día de hoy o mañana sean consensados aquí en los plantones, que nos permita tomar una decisión si nos movemos o nos mantenemos firmes en esta actividad que estamos desarrollando. Ya estamos convocando a otras organizaciones que permitan se sumen también con nosotros a auxiliarnos en estos plantones y poder organizarnos perfectamente, cuidando sobre todo la integridad de las personas, para que podamos estar muy pendientes, porque sabemos cómo se las gasta dentro de este gobierno autoritario y fascista de Felipe Calderón. Mantener las guardias en las propias puertas. Ya están en aquellas esquinas de allá los esquiroles de la CFE. No tenemos nada contra los trabajadores sindicalizados, sí contra sus dirigentes y estos funcionarios que se atrevieron de ser esquiroles de este gobierno y hoy son soplones del gobierno. El funcionario aquí, apoderado legal de esta empresa, fue el que denunció a Miguel Márquez Ríos de supuesto privación ilegal de la libertad. Según ellos dicen que 11 trabajadores de la CFE fueron privados de su libertad y acusados hasta de muerte, y por eso Miguel Márquez Ríos lleva más de 1 año, 4 meses en la cárcel. Fue producto del funcionario apoderado legal de esta empresa de clase mundial. Por eso también la exigencia de que los cargos de Miguel Márquez que le imputan han sido ya comprobados por los propios jueces de amparo, que no hay ninguna pruebas donde se le demuestre que privó de la libertad a trabajadores de CFE. Tampoco hay pruebas que se le demuestre de que Miguel Márquez Ríos tuvo resistencia de particulares o tuvo en contra del consumo de la riqueza nacional, delitos federales que nos hacen graves cuando estos funcionarios han venido despilfarrando los recursos del erario público para fines o intereses particulares, saqueando a la nación. Por eso la lucha también es del cumplimiento a la minuta del 13 de septiembre. ¿Qué fue lo que firmó Blay Mora? Firmó la reinstalación de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado en el sector eléctrico con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Firmó también Blay Mora agilizar los procesos judiciales a fin de alcanzar la libertad de Miguel Márquez Ríos y de los 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente. También firmó que todas las prestaciones devengadas de los trabajadores y jubilados sean resarcidas por parte del sistema de administración y enajenación de bienes. Si bien es cierto, nos han mantenido en una mesa en Gobernación, hoy hay un sindicato que tiene o conserva su registro, que es el 760. Tenemos toma de nota los 26 miembros del Comité Central hasta el 2003. No hay ninguna sentencia en firme
que den por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. La necesidad de suministro de energía eléctrica está ahí, subsiste. La actividad económica se desarrolla con la infraestructura que construimos nosotros. No hay razón entonces para no regresarnos nuestra fuente de trabajo y poder avanzar en mejorar el suministro. Ya vemos que hay apagones por todos lados. Robo de infraestructura como el cobre, robándose toda la infraestructura de cobre, colocando aluminio. Todo lo que han venido saqueando de las bodegas y almacenes. Hay un inventario de más de 2.000 millones de pesos en bodegas y almacenes. Y es la fecha que estos bandidos de la CFE y del SAE no presentan un informe del patrimonio de luz y fuerza del centro. Por eso, compañeros, les soltamos el edificio o les apretamos hasta que alcancemos mejores condiciones en la negociación, que es nuestra fuente de trabajo. Ustedes deciden. ¡Aquí nos quedamos! Ya fue manejando las propias noticias, así lo dijimos. Si no hay una respuesta clara de gobernación, aquí nos vamos a mantener. Esta es nuestra fuente de trabajo. Si esto no nos quieren regresar el edificio de luz y fuerza, aquí podemos trabajar en este edificio, compañeros. Que quede claro. Esta infraestructura es nuestra. Hicieron todo lo posible por acabar con el sindicato, pero ya les demostramos que hay una resistencia civil y pacífica y que hemos decidido aguantarnos hasta el final. Y hasta el final, compañeros, es la recuperación de nuestra fuente de trabajo. El día sábado estuvimos en Necaxa. Se jacta la CFE de decir que con 40 trabajadores mantiene la hidroeléctrica de Necaxa. Pues sí la mantiene, pero la mantiene abandonada. Nos dimos cuenta que no está generando Necaxa. Nos dimos cuenta que no hay mantenimiento a las propias tomas, a los túneles, a las centrales. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Por otro lado, dándole más permisos a empresas privadas, nos enteramos que Germán Larrea, el minero que le han dado concesiones, ahora le dieron concesiones para construir 3 hidroeléctricas en el estado de Puebla. Germán Larrea, que son de los que han venido haciendo negocios con Calderón, con Fox, dándoles mineras por todos lados, son los que mantienen la represión en contra de los trabajadores del sindicato minero en Cananea, en Tasco y en Sombrerete, Zacatecas. Y hoy se van a incursionar en la construcción de hidroeléctricas en el estado de Puebla. Y es increíble que una hidroeléctrica de más de un siglo, que ya se pagó muchísimas veces, esté inutilizada, que no se esté generando electricidad, primero porque no saben, segunda porque han dañado equipo, tercera porque les interesan los negocios a Felipe Calderón y no le interesa restablecer la legalidad y mantener el sector eléctrico como un servicio público beneficio del pueblo de México. Por eso, compañeros, se ha tomado entonces, así lo observamos, el acuerdo, donde se puede ratificar de no movernos de este edificio hasta que Gobernación nos llame y pueda entregar una propuesta de recuperación de nuestra fuente de trabajo, que cumpla con el acuerdo del 13 de septiembre. ¿Están de acuerdo en esa propuesta? Sí, compañeros. Ahí está el acuerdo, compañeros. Aquí se ve la fuerza del SME. Aquí se ve la fuerza del SME. Aquí se ve la fuerza del SME. Sí, entonces vamos a notificarle a la Gobernación y al Gobierno del Distrito Federal, que ha sido coadyuvante en estas negociaciones, que el acuerdo del sindicato nos mantenemos aquí de manera civil y pacífica hasta que haya una respuesta muy clara sobre nuestra fuente de trabajo. Ya las propuestas las tienen ellos en la mesa. Están dando largas a no querer reconocer que la decisión de Felipe Calderón fue una decisión equivocada, camaradas. Que fue una decisión que tomó el estado de ebriedad. Hoy es un escándalo sobre el alcoholismo de Felipe Calderón,
y sobre todo los intereses privados que trae atrás de toda la corrupción de las cuentas públicas. Chequen la jornada. De cada 10 auditorías, 7 encontraron problemas de opacidad y corrupción en la administración de Felipe Calderón. No que iba a cuidar los recursos públicos, no que iba a transparentar los recursos públicos y la administración de los organismos públicos descentralizados, no que iba a respetar la Constitución y las leyes. Fueron todos los argumentos para extinguir un organismo como es Luz y Fuerza del Centro, el cual no va a poder conseguir. No va a poder conseguir porque mientras haya compañeros que no hayamos aceptado la liquidación, y hoy somos 16.599, no podrán liquidar a Luz y Fuerza del Centro. ¿Cómo van a poder quitar las plantas, las subestaciones, las líneas de transmisión, las redes de distribución, todos los usuarios? ¿Cómo los pueden quitar? Eso es imposible. Engañaron al pueblo de México que por causa de fuerza mayor o caso fortuito se extinguía algo que es inextinguible, camaradas, como son los organismos públicos descentralizados. Por eso demos la pelea, organicémonos perfectamente en las puertas, levantemos el movimiento de este gran sindicato mexicano de electricistas hasta encontrar una solución, y la solución es nuestra fuente de trabajo, en lo que siempre hemos hecho. Somos electricistas y ahí vamos a seguir trabajando en el sector eléctrico, en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y sobre todo, defendamos nuestro contrato colectivo de trabajo. Y esta lucha es también por la libertad de nuestros presos políticos, que el único delito que han cometido Miguel Márquez y los 11 es levantar la voz por hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país. Levantar la voz porque nos restituya nuestros derechos ya adquiridos como trabajadores de manera individual y colectiva. Por toda esta lucha, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Fuera esquirones de la CFE! ¡Fuera! ¡Fuera esquirones de la CFE! ¡Fuera! ¡Es solución! ¡Es solución! ¡Es solución! ¡Es solución! ¡Es solución! ¡Es solución! Muchas gracias, camaradas. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. En la zona metropolitana y también bastantes jubilados que están en esta acción. Un reconocimiento a nuestros compañeros jubilados también dando esta lucha importante por defensa de nuestros derechos adquiridos como trabajadores. Como ustedes lo habrán notado, el día de hoy fue publicado un desplegado en el periódico La Jornada y en el periódico La Prensa. Y es un desplegado al pueblo de México, a la opinión pública, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde explicamos la lucha de más de 2 años, 4 meses del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde a través de distintas vías hemos buscado la solución al conflicto. Una de las vías es la parte legal de la demanda interpuesta por el sindicato desde noviembre del 2009, una defensa que estamos haciendo del contrato colectivo de trabajo a través del amparo directo promovido por el sindicato en este segundo tribunal colegiado. Y asimismo estamos mencionando de que hoy el Poder Judicial tiene que observar la actuación de este tribunal colegiado, porque la estrategia de Felipe Calderón prácticamente es adelantar una sentencia en contra. Acto paralelo que se está desarrollando en las oficinas que están entre Reforma e Insurgentes, y está aquí, camaradas, para darnos una información.
Compañero secretario general. Compañeras, compañeros, en nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, primero tenemos que hacer un amplio reconocimiento a todos los compañeros que desde muy temprano salieron de sus casas, principalmente los compañeros de las hermanas divisiones, que están aquí varios presentes, a esa labor, y a todos los departamentos del Distrito Federal, refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora en este país. Sobre todo a todos ustedes, compañeros trabajadores, darles la certidumbre de que en el terreno jurídico todavía hay muchos juicios abiertos, entre ellos juicios administrativos, todavía tenemos recursos de amparos, y sobre todo, ayer nos notificaron que de la semana del 19 al 22 de este mes de marzo que viene, van a estar aquí en México representantes de la Oficina Administrativa de Canadá y de Washington, donde presentamos 2 quejas para que estas autoridades revisen todo el proceso de violación sistemática a la Constitución, a la ley, de ese amparo directo promovido por el sindicato, donde salga el Poder Judicial a decir que se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas, y una campaña mediática para decir que ya no hay nada que hacer. Categóricamente lo señalamos en este desplegado de toda la problemática que vemos a partir de la Procuración y Administración de la Justicia en este país, donde Felipe Calderón ha venido utilizando las instituciones públicas para sus fines a los intereses privados, a los intereses de las transnacionales, usurpando funciones como la que le corresponde al Congreso de la Unión, y con la complicidad del Poder Judicial para querer acabar con un contrato colectivo de trabajo